¿Alguna vez te has encontrado con una situación en la que no puedes dejar de pensar en alguien? No importa incluso si los acabas de conocer. Si constantemente piensa obsesivamente en alguien de una manera romántica y el sentimiento no parece desaparecer, puede esperar que esa persona tenga sentimientos similares hacia usted. Los relatos de enamoramiento a menudo implican pensamientos sobre la otra persona, pérdida de sueño y preocupación por el pensamiento de que son perfectos para mí. Es de conocimiento común que, basado en un hecho psicológico, cuando piensas mucho en alguien, significa que estaba pensando en ti primero. Aunque se entiende la regla de la atracción, no ha habido muchos estudios para explicar completamente este fenómeno. Conocemos la sensación cuando tu estómago se revuelve o tu corazón da un vuelco cuando ves a esa persona determinada o escuchas su voz, y también sabemos lo eufórico que se siente cuando recibimos un mensaje o una llamada de ellos. Es fácil quedar atrapado en los supuestos y fantasías de tu imaginación si no puedes dejar de pensar en alguien. ¿Están pensando en ti? Y llega a tu propia conclusión: cuando piensas mucho en alguien, significa que ellos estaban pensando en ti primero. Sentimientos como estos son importantes y no deben tomarse a la ligera. Fácilmente podrías perder tu tiempo libre pensando constantemente en la persona. Si tienes curiosidad si están pensando en ti o si te das cuenta de cuánto tiempo les dedicas. Analicemos esto con más detalle de una manera constructiva basada en la investigación psicológica, incluidas mis ideas personales. Si no puedo sacar a alguien de mi mente, ¿están pensando en mí? No hay evidencia científica que demuestre que cuando pensamos en una persona en particular, ellos también están pensando en nosotros. Sin embargo, hay alguna evidencia que sugiere que nuestros pensamientos están vinculados a quienes nos rodean. Las investigaciones han demostrado que algunas personas pueden captar los pensamientos y las emociones de los demás en su presencia a través de lo que se conoce como visión de la mente. La empatía cognitiva, o la capacidad de comprender cómo piensan y sienten los demás, puede dar a las personas una idea de si alguien está pensando en ellos o no. ¿Hay algunas señales clave de que una persona está pensando en ti? ¿Qué puede? Pedirle su opinión sobre algo cuando está claro que ya han llegado a una conclusión. Están tratando de saber si sus pensamientos se alinean con los de ellos. Hacerle preguntas de las que sabe la respuesta y que ha preguntado muchas veces antes. Quieren que su propia perspectiva sobre las cosas se valide a través de la suya. Haga comentarios sobre qué tan similares son sus intereses. Están tratando de determinar si se llevarán bien o no. Tendemos a pensar mucho en nuestras relaciones pasadas y presentes. Además de eso, si estamos pensando en alguien que nos gusta, que no nos quiere de vuelta, puede convertirse en un problema. Verás, cuando piensas mucho en alguien o algo, tu cerebro te facilita seguir pensando en ellos al hacer que estos pensamientos sean más fáciles de recordar. Un estudio realizado por la Universidad de Brown explica bien este proceso. Cuando piensas repetidamente en algo, como una persona, la red neuronal relacionada se fortalece, lo que facilita recordar esos pensamientos y sus emociones asociadas la próxima vez que surjan. Esto se llama la red de memoria fácilmente reactivada. Cuanto más a menudo piensas en algo o alguien, más fuerte se vuelve la red neuronal, creando así una obsesión con cualquier pensamiento que se repite en tu cabeza. Entonces, ¿por qué algunas personas nos hacen pensar tanto y otras no? Además de los procesos cognitivos mencionados anteriormente, también se cree que existen diferentes razones por las que podemos obsesionarnos con diferentes personas. Por ejemplo, si tenemos un deseo insatisfecho por la otra persona, nuestro cerebro seguirá generando pensamientos relacionados con ellos hasta que actuemos según nuestros deseos o nos olvidemos de ellos. Otra razón podría ser su necesidad de cierre de ese episodio en particular en su vida que le está causando estrés porque aún no ha encontrado su resolución. Los estudios sugieren que esta falta de cierre hace que nuestra mente siga revisando esos pensamientos y emociones específicos una y otra vez porque necesita respuestas a todas sus preguntas sin respuesta antes de pasar de este evento estresante en nuestras vidas. ¿Qué significa cuando no puedes dejar de pensar en alguien? Según la psicología, cuando no puedes dejar de pensar en alguien, si la naturaleza de tu obsesión es pensar constantemente en la persona que amas o con la que estás íntimamente relacionado, entonces significa que estás lidiando con apego,
ansiedad, soledad, autoestima, necesidad de pertenecer y mayor sensibilidad a las señales sociales de rechazo. Según una nueva investigación, el amor no se define como una sola emoción como antes, sino como una mezcla de sentimientos rápidos que tienen diferentes significados según las experiencias y la personalidad del individuo. Recientemente, los neurocientíficos han concentrado su investigación en sus bases neuronales en un intento por determinar cómo se combinan varias emociones para formar el amor. Descubrieron que el amor romántico activa regiones cerebrales específicas, algunas de las cuales también se activan durante la excitación sexual y en el sistema de recompensa. Simplemente significa que tus pensamientos y emociones son más intensos para la persona a la que estás profundamente apegado o enamorado, pero menos intenso a tus amigos, conocidos y familiares. Si alguien está en tu mente, estás tú en la suya. Psicología. En realidad, alguien que está emocionalmente apegado a ti a menudo también piensa en ti. De hecho, pueden estar pensando en ti constantemente, pero solo si tus sentimientos son mutuos y compartieron una relación profunda antes. Entonces, cuando alguien no puede dejar de pensar en ti, es una señal de que está interesado en ti y también estás en su mente todo el tiempo. ¿Por qué no puedes dejar de pensar en alguien? En psicología, el proceso de pensar en una persona se denomina deriva cognitiva. Implica pensar en una persona durante un periodo prolongado de tiempo, digamos, 1 hora. Durante este tiempo, los pensamientos generalmente giran en torno a cómo se ve y actúa la persona. La mente a la deriva, o divagación mental, mente errante, soñar despierto, etc., es un fenómeno cognitivo en el cerebro en el que la atención se distrae de la tarea en cuestión y se desvía hacia pensamientos no relacionados. La deriva cognitiva está relacionada con soñar despierto, aunque soñar despierto implica pensar en una persona solo en breves momentos. También se conoce como viaje mental en el tiempo, porque implica pensar en una persona en el pasado o en el futuro. Esta es la razón por la que no puedes dejar de pensar en alguien. ¿Por qué sigo pensando en alguien de mi pasado? Los investigadores han descubierto que la deriva cognitiva es más frecuente entre las personas que han desarrollado vínculos emocionales con las personas y que tienden a tener recuerdos más fuertes de las personas. Cuando alguien está muy en tu mente, alguien está muy presente en tu mente cuando estás tan preocupado por otra persona. A veces ni siquiera lo reconoces, ya que la mente divaga ocurre de manera subconsciente debido a tu estilo de apego poco saludable. Por supuesto, hay todo tipo de formas de pensar en alguien, incluso si no puedes dejar de pensar en ellos. Tal vez la persona te recuerde a alguien con quien solías estar cerca, o tal vez te motivan sus malas cualidades. Puedes pensar en alguien de muchas maneras diferentes, dice el Dr. Farley. La forma en que piensas sobre alguien tiene mucho que ver con el tipo de relación que tienes. Entonces, la pregunta es, si están pensando en ti, ¿están pensando en ti románticamente? No necesariamente. Los opuestos se atraen, pero la mayoría de nosotros nos sentimos mucho más atraídos por aquellos que son similares a nosotros que por las personas que son muy diferentes. Señales de que no puedes dejar de pensar en alguien. Cuando estás obsesionado con una persona, es difícil prestar atención a otras cosas. Es posible que te encuentres sentado en el borde de tu asiento cuando hables con esta persona. Puede tener dificultad para concentrarse en su trabajo o escuela porque su mente está llena de pensamientos sobre ellos. Es posible que te encuentres repitiendo la última vez que viste a esta persona en tu mente una y otra vez. O tal vez sigues hablando de conversaciones que podrías haber tenido con ellos o formas en las que podrías haber actuado de manera diferente. Es posible que te encuentres revisando los perfiles de redes sociales de esta persona varias veces al día, esperando una actualización o una nueva publicación de ellos. Es posible que sienta una intensa necesidad de saber todo lo que está haciendo y con quién pasa su tiempo. Esto es especialmente cierto si últimamente parece mantenerse alejado de ti.